Gracias, Andrea. Bueno, no es la última charla del centro, supongo, sino De un de un ciclo de conjunto. charlas que tuvimos a propósito del 8M. Sí. Exacto. Está esta charla en el marco de un ciclo de charlas del 8M. Los compañeros y compañeras del centro nos invitaron a Natsumi y a mí a debatir y, bueno, agradecerles esta oportunidad de estar nuevamente compartiendo los resultados de nuestros trabajos. Bueno, soy Tamara Seifer, soy trabajadora social y doctora en ciencias sociales, soy integrante del CICP y bueno, dejo que Natsumi se presente también y después en todo caso iniciamos un poco la conversación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Yo estudié economía, después un poco de computación e información. Ahora estoy haciendo un doctorado también en ciencias de la información sobre el vínculo entre los movimientos feministas y la producción científica. Y bueno, se trata de discusiones que venimos teniendo con Tamara hace tiempo, así que también es un gustazo compartir el espacio con ella. Muchas gracias por sus presentaciones. Les contamos que cada expositora tiene 20 minutos para hablar sobre el tema que trajo. Y luego, de que termine las 2, hay 20 minutos para los comentarios y preguntas. Vamos a agarrar de a 3 preguntas para que ellos vayan contestando. Así que con esto comenzamos la charla con Tamara. Bueno, muy bien. Ya hice los agradecimientos oportunos, así que vamos a hablar un poco del contenido a partir de este título Pregunta Disparadora. ¿Por qué? ¿Por qué leer a Marx para pensar los feminismos? Leer a Marx no se trata o no es una propuesta la nuestra de erudición, sino más bien de usar a Marx para respondernos por nuestra propia acción política. Esto es, de usar a Marx como una guía para organizar nuestro propio quehacer. Y esto implica no pedirle a Marx las respuestas a todos nuestros problemas, y a la vez implica someter a la crítica sus escritos al enfrentarnos con la realidad sobre la cual nos estamos preguntando. O sea, no es si lo dijo Marx, las cosas son así, lo que nos preocupa no es lo que Marx dijo o no dijo, sino la realidad que estamos enfrentando y en qué medida Marx nos puede dar pistas, nos puede ayudar a preguntarnos, a respondernos sobre esta realidad. La pregunta, por la potencia del análisis que hizo Marx, del análisis marxiano para abordar la cuestión de la desigualdad entre varones y mujeres, que es el objeto del feminismo, de los feminismos, no es novedosa, ¿sí? Está desde que eso que reconocemos como el movimiento de mujeres empieza a pensarse a sí mismo, es decir, desde el nacimiento de los feminismos. Hay dos debates que se dieron entre fines de la década del 80 y fines de los 90, todas entre autoras militantes feministas estadounidenses, que sintetizan un poco la cuestión que nos interesa rescatar en esta charla con Natsu. Uno de los debates es el que se dio entre Heidi Hartman e Iris Young. No sé, Natsu, ¿vos podrás poner los links de los textos? Así quedan. Te agradezco. El debate que se dio entre Heidi Hartman e Iris Young, como les decía, y por el otro lado, un debate que se dio entre Nancy Fraser y Judith Butler, que son más conocidas las dos actualmente porque sus textos circulan más. ¿De qué trata, digamos, como el primer debate? Hartman revisa una serie de elaboraciones de autores marxistas como el mismo Engels, como un autor que se llama Elizareski, como María Rosa Lacosta, también del feminismo radical, como las elaboraciones de
dos autoras muy conocidas como son Mitchell y Firestone, y concluye que el marxismo fue ciego al sexo, pero que el feminismo fue ciego a la historia. Y entonces lo que plantea Hartman es que solo se puede entender el conjunto de la sociedad si consideramos que coexisten dos tipos de modos de producción. El modo de producción de las cosas, que para la autora eso es el capitalismo, y el modo de producción de las personas, que para la autora es el patriarcado. ¿Sí? Con este planteo, con esta base, Hartman es representante de lo que conocemos como teorías de los sistemas duales, que en la actualidad tienen expresión en los llamados feminismos materialistas franceses. Hay una autora muy conocida, ahora está circulando bastante en nuestro país, por lo menos en Argentina, que es Jules Falquet. Pero también esta idea sirve de alguna manera de base para una de las teorías que están más en boga actualmente, que es la teoría interseccional, ¿sí? Como, digamos, la superposición, bueno, que en como está planteado en la teoría interseccional, sería la intersección de distintos sistemas de opresión que explican las situaciones de personas concretas. ¿Qué le va a responder Iris Young a Hartman? Ella va a hacerle una crítica a esta teoría del sistema dual, planteando que en todas las versiones de esta teoría, la premisa es que las relaciones patriarcales son un sistema distinto e independiente de las relaciones de producción. Y lo que ella está pensando es sobre todo en el problema de la estrategia política. Dice, esta escisión, esta forma de mirar el problema, lo que lleva es una estrategia de lucha equivocada que escinde la lucha feminista de la lucha por la superación del capitalismo. Este planteo, esta búsqueda entonces de una teoría unitaria para entender los problemas que sufrimos las mujeres, los problemas de la desigualdad, se convierten en base para una serie de autoras, una de las cuales es Liz Vogel. Su obra principal es El marxismo y la opresión de las mujeres, que hace muy poquito se editó, tanto en Chile como en Argentina y en España, la primera edición en español. Y toda esta búsqueda, digamos, de una teoría unitaria, de una búsqueda de no buscar, digamos, en un sistema que se superpone al capitalismo la explicación a las desigualdades sexogenéricas, se encuentra hoy presente en la llamada teoría de la reproducción social, ¿sí? Autoras que quizás ustedes conocen más, como Cincia Russa, sé que ha ido a Chile varias veces, Titi Bhattacharya, Susan Ferguson, e incluso Nancy Fraser, de quien voy a hablar ahora por el otro debate. El segundo debate, que se da, como les digo, entre Fraser y Butler, Fraser lo que plantea es, en un texto, como les decía, hacia fines de los 90, que la desigualdad sexogenérica está atravesada por dos ejes que están entrelazados, ¿sí? El de la explotación económica, basada en una estructura económico-política, y el de la dominación cultural, basada en modelos de representación. Fraser retoma los planteos de Weber, tanto en contenido como en método, con la construcción de tipos ideales, y lo que plantea la autora es que el género se trata de un tipo de comunidad de carácter bivalente. Acá hago como un paréntesis. Para Weber, una comunidad es un tipo de acción social recíproca orientada por el sentimiento de constituir un todo. Y sería bivalente el género porque ese sentimiento estaría orientado por dos tipos de fines: explotación económica y dominación cultural. Pero ¿qué dice Fraser?
como está atravesado por dos tipos de fines distintos, su superación implica luchas que direccionan en sentidos opuestos. Fraser concluye que hay una contradicción en el hecho de que algunas feministas luchen por la abolición de la diferenciación de género, a la vez que luchen por la valoración, la valorización de su especificidad. Es decir, la lucha por la igualdad y la lucha por el reconocimiento de identidades sexogenéricas y sexuales diversas. ¿Sí? Ella dice, bueno, acá hay una contradicción y esto no se puede resolver en términos de la estrategia política. Butler, que es la representante más conocida del feminismo queer, plantea que Fraser asume una diferenciación entre vida material y cultura y que sobre esta base entiende que la lucha por las identidades de género y la lucha por las sexualidades, por la libertad sexual y demás, son luchas meramente culturales. Esto es, luchas como si la lucha cultural se explicara por sí misma, como si la lucha cultural no fuera ella misma material. Y le critica a Fraser el modelo weberiano de construcción, digamos, de tipos ideales, y Butler retoma a Marx. Esto me parece interesante, y les cuento mi experiencia personal, porque yo me acerqué a este debate pensando que me iba a encontrar otra cosa. O sea, me acerqué al texto con prejuicios, porque todos digamos, no nos acercamos a los textos en blanco, nos acercamos a los textos con ideas propias, con trayectorias y demás. Y entonces, ¿qué era lo que esperaba yo? Esperaba tener más acuerdo de principio con Fraser que con Butler. ¿Por qué? Porque Fraser se ubica en el campo del marxismo, de los marxismos, y Butler es criticada de posmoderna. A pesar de esto, ¿qué encontré? Que una coincidencia desde nuestra perspectiva a partir, digamos, de seguir la crítica de la economía política iniciada por Marx, con los planteos de Butler y de quienes, como Butler, buscan un tratamiento unitario de las relaciones sociales al discutir la idea de que lo cultural se afirma por sí mismo, que lo cultural se puede explicar por sí mismo. Al mismo tiempo, la nuestra es una perspectiva, o sea, que entronca con los intentos de quienes como Young, como Vogel, buscan explicar la desigualdad sexogenérica sin recurrir a un sistema paralelo que se superpone al capitalismo. Y entonces lo que vamos a tratar ahora con Natsu es, bueno, de fundamentar, ¿sí? Darle cuerpo a estas conclusiones, ¿sí? Estas son las conclusiones de un recorrido, digamos, a lo que llegamos después de un recorrido, y ahora es contarles un poquito ese cuento. Entonces vamos a ver. Toda sociedad, acá vamos a hacer una síntesis súper apretada, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Ya no sé cuánto tiempo me llevó esta breve presentación de qué voy a hablar. Toda sociedad tiene que enfrentar el problema de la forma en que distribuye el trabajo y el consumo, el producto de ese trabajo, los frutos de ese trabajo, entre los distintos miembros de las sociedades. Es decir, toda sociedad tiene que organizar los procesos de trabajo y de consumo. Es decir, toda sociedad tiene un modo de producción. Este modo de producción es la sociedad, digamos, es un proceso de metabolismo social que se abre con el proceso de trabajo de unos y se cierra con el consumo de otros. Es decir, el trabajo que cada una de nosotros realiza es una porción del trabajo total de la sociedad. Y además, cada individuo, cada una y cada uno de nosotros es producto del trabajo pasado de otros, de todos los trabajos que dieron por resultado las cosas que entraron en nuestro consumo y nos produjeron como individuos. Fíjense que acá ya hay una discusión con Hartman, porque nosotras vamos a decir que producir cosas es producir personas. No hay forma de diferenciar la producción de cosas de la producción de personas. No se producen seres humanos sin consumir
valores de uso que otros seres humanos produjeron, y esas cosas que se producen las producimos los seres humanos. Pero además, el trabajo y el consumo de cada uno, cada una de nosotros, realiza potencias que son propias del conjunto de la sociedad. Esto significa que están socialmente determinadas. Las hacemos los individuos, pero no se explican por los individuos. Las realizamos con nuestra acción, acciones motivadas, como señalaría Fraser retomando a Weber, pero su realización no se agota en esas motivaciones. Su explicación no se agota en esas motivaciones. La forma en que se organizan el trabajo y el consumo es eso que reconocemos como relaciones sociales de producción. Y lo que distingue a una sociedad de otra es justamente cómo se organiza el conjunto de esas relaciones. Hay una autora que quizás leyeron o escucharon, feminista en los 70, que parafrasea a Marx, se llama Gail Rubin, diciendo: una mujer es una mujer, solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejita de Playboy, prostituta, podríamos agregar maestra, trabajadora social, bajo determinadas relaciones. Una mujer es una mujer, solo bajo determinadas relaciones se convierte en esto que hoy estamos enfrentando. De ahí que para responder nuestras preguntas sobre la desigualdad entre varones y mujeres, tenemos que dar cuenta de la forma general que asumen las relaciones sociales que establecemos en este momento histórico. Algo que hasta este momento, desde nuestro punto de vista, nadie hizo mejor que Marx. Espero ir convenciéndoles de por qué leer a Marx. En la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, tanto cuando Marx se enfrentó al problema como ahora, recordemos que, como dije al principio, ¿no? Vamos a usar a Marx como guía, porque el problema no es qué era lo que Marx dijo, qué es lo que Marx dijo, sino la realidad que estamos intentando conocer como un momento necesario de nuestra propia acción. En esta sociedad, la asignación de los trabajos y los consumos entre los distintos miembros se realiza de manera general por relaciones indirectas. Esto es, se resuelven en el mercado, ¿sí? Y la finalidad de la producción no es la satisfacción de necesidades, sino la valorización. ¿Qué significa esto? Que como no hay organización directa general de qué tiene que hacer cada uno, cada una de nosotros, tenemos que ponernos a disposición de personificar eso que cada uno y cada una va a llevar al mercado. Lo que requiere, obviamente, nuestra conciencia y nuestra voluntad, requiere nuestra motivación. Por eso Marx, en el capítulo 2, bastante ninguneado, diría, en el capítulo 2 del Capital, va a plantear que nuestra conciencia y nuestra voluntad son portadoras de relaciones económicas y que el contenido de las relaciones jurídicas, y podemos generalizar de las relaciones políticas en general que establecemos en tanto propietarios privados de mercancías, son las relaciones económicas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que hay una unidad de forma y contenido entre esto que de manera general suele ser tratado como cosas que van en paralelo, como lo hace Fraser, por ejemplo, ¿sí? Como, digamos, un problema de lo cultural y un problema de lo económico, pero también aparecen en planteos digamos, que parten o que afirman una relación dialéctica, ¿sí? Entre la economía y la política, o la cultura, podríamos decir, pero que no da cuenta de la forma específica de ese vínculo. ¿Qué significa esa relación dialéctica?
de manera vulgar aparece como ese ida y vuelta, ¿no? Del dialógico, bueno, una determina la otra. La mayoría de la humanidad, incluidos e incluidas todas quienes hoy estamos participando de esta actividad, lo que llevamos al mercado es nuestra capacidad para trabajar, ¿sí? Nuestra fuerza de trabajo, porque es lo único que tenemos para vender, y eso nos transforma en miembros de la clase obrera. Quienes compran fuerza de trabajo lo hacen, ¿por qué? Porque encuentran en esa compra una utilidad que no tiene ninguna otra mercancía, que es la de producir más valor del que costó. De esto se puede seguir que el capitalismo, este modo de organización social, está organizado por los capitalistas. Sin embargo, el sujeto no son los capitalistas. El sujeto en esta sociedad es el capital en tanto la relación social que busca su reproducción ampliada, que busca la producción de más de esta relación social. Y esto implica que a veces se pueda ir en contra de los intereses de los capitalistas individuales, de los capitalistas tomados aisladamente. ¿Qué hacen los capitalistas? Con el objetivo de obtener ganancias, para eso dijimos compran fuerza de trabajo, aprovechan cualquier tipo de diferenciación para mejor explotar a la clase obrera, para obtener de la clase obrera que contraten mayor ganancia. Entre esas diferenciaciones está la diferenciación sexogenérica, pero también está el color de piel, la llamada raza, la condición étnica y sobre todo la nacionalidad, de la que en general se habla poco como forma de diferenciación. Después de esto va a hablar más en profundidad Natsu. Pero la reproducción del capital, de esta relación social en su conjunto, requiere la explotación de la fuerza de trabajo en condiciones normales. Y esto coincide con el interés de quienes, siendo miembros de la clase obrera, necesitamos reproducir nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Por eso, estas diferenciaciones, todas las que mencioné, pero acá estamos tratando, digamos, específicamente la sexogenérica, que es el objeto de los feminismos, son un problema para la acción política de la clase obrera, y no un problema que vaya en paralelo, un problema menor, un problema para tratar en el futuro. Abordar estos problemas desde los desarrollos de Marx, desde esto que nos dejó la crítica de la economía política iniciada por Marx, no se trata de tomarla como un modelo ideal, tampoco se trata de tomar un conjunto, digamos, de teorías que nos van a representar más o menos la realidad que queremos enfrentar. No se trata de hacer una teoría, digamos, de esto, sino, vuelvo, retomando lo que dije al principio, se trata de conocer lo que estamos enfrentando, sea cual sea esa forma concreta, en la unidad de todas sus determinaciones, con la potencia que nos da hacerlo sobre la base del conocimiento objetivo de la realidad social. Esta es la propuesta de la crítica de la economía política, en la que se inscribe el trabajo que venimos realizando, los diálogos que estamos hace años estableciendo con Natsu, y es la razón por la cual pensamos que leer a Marx es muy potente para pensar los problemas que enfrenta el movimiento de mujeres y los feminismos como el movimiento de mujeres pensándose a sí mismo. Yo dejo acá y las dejo con Natsu. Gracias. Muchas gracias, Tamara, también por el respeto del tiempo. Natsumi, ahora tú.
Muy bien, bueno, la idea ahora es poder charlar cómo todos estos elementos que presentó Tamara, obviamente se desenvuelven en movimiento. O sea, se trata de herramientas analíticas para poder pensar la diferenciación de género como producto de las relaciones de producción capitalistas, pero entendiendo que se desarrollan de forma histórica, ¿sí? Muchos de los que estamos acá seguramente nos preguntamos hace un par de años por qué una explosión de movimientos feministas ahora en este contexto, y seguramente nos estemos preguntando ahora por qué aparece una avanzada derechista. Y por supuesto que esto va a variar de acuerdo a distintas regiones y las formas, digamos, van a responder a contextos particulares, pero la idea es poder ilustrar a grandes rasgos el desarrollo histórico utilizando herramientas que heredamos de Marx, de Engels o de diversos autores marxistas, ¿sí? Algunos de estos elementos se encuentran, por ejemplo, en el libro de Vogel que Tamara mencionó anteriormente, pero también hay un trabajo de Tamara, que si querés lo podés compartir en el chat, que si quieren desarrollar más en detalle, van a encontrar ahí algunos de estos elementos. Pero la idea en general es que la herramienta fundamental que nos deja para pensar los cambios culturales y políticos en torno a la cuestión del feminismo, los tenemos que ir a buscar en el hilo que hay entre los procesos, los cambios que hay en los procesos de trabajo, ¿sí? Los cambios técnicos que se van desarrollando en el capitalismo, con esos cambios técnicos, qué atributos o qué características se demandan a la clase trabajadora, a la clase obrera, de acuerdo a esas implementaciones, los cambios que entonces se ven en las dinámicas del mercado de trabajo y finalmente también qué formas políticas, ideológicas y culturales se adoptan entonces en cada época y lugar. Por ejemplo, si pensamos en lo que sucede hasta fines del siglo XIX, el desarrollo de la maquinaria, de la gran industria, son contemporáneos a la disolución de la familia campesina y al mismo tiempo de la constitución de una fuerza de trabajo que podía incluir entonces a las mujeres y a los niños en la industria, dados dichos avances técnicos. En este caso, las mujeres no vendían su fuerza de trabajo a título individual o personal, sino como parte de su familia, o sea, bajo la potestad del varón adulto del hogar. Y también vemos el ingreso de mujeres en ramas de la producción específicas, como por ejemplo la de ser institutrices o docentes, o sea, se empieza a afirmar una división sexuada del trabajo en el mercado de trabajo. Junto con ello, se empieza a discutir el carácter de qué es la naturaleza femenina, ¿no? Esto coincide con la difusión de la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Como alternativa de explicación a las de la Biblia. Estoy justo leyendo un libro que es muy lindo, se llama From Eve to Evolution, como de Eva a la evolución, que es de Kimberly Hamlin y que relata un poco todo este proceso. Y al mismo tiempo aparecen luchas por derechos civiles de las mujeres, es decir, se discute también qué límite se va a poner al trabajo asalariado de las mujeres y de los niños en esta época. Y es medio gracioso porque hasta Engels se escandaliza un poco por la aparente destrucción de la familia obrera porque, bueno, Vogel se ríe un poco de esto, pero al fin de cuentas está expresando una sensación de época de la pregunta de, bueno, ¿quién va a garantizar las tareas de cuidado y de la reproducción de futuras generaciones si las mujeres están también en la fábrica y los niños son súper explotados desde temprana edad, ¿no? Ahora, el siglo XX arranca con guerras y con crisis. Y al mismo tiempo se afianzan, por ejemplo, las industrias con línea de montaje. Y en el mercado de trabajo de ciertos países aumenta la demanda de mujeres para ocupar estos puestos de trabajo que dejan libres los varones que se iban a la guerra. Entonces la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado requiere también
el acceso a la educación de ellas para poder formar los atributos productivos que se necesitan para que puedan tomar esos roles. Entonces, un sector accede incluso a la educación superior. En esta época se comienzan a adquirir derechos civiles, ¿sí? Como la venta de la fuerza de trabajo en nombre propio, el voto de las mujeres, ¿sí? Y las sufragistas, que en realidad ya existían, que antes parecían gritar en el vacío, ahora sí son escuchadas, ¿no? Y en algunos países hasta se conquista el divorcio, por ejemplo. Y sin embargo, al finalizar cada una de las guerras, aparece nuevamente un llamado al rol doméstico de las mujeres. Hacia mitad del siglo XX, el mundo también se encuentra en guerra, ¿sí? Como forma básicamente de destrucción de capital y de población sobrante a partir de las crisis de sobreproducción. Y mientras se amplían mercados de consumo y se consolida en el mundo occidental la idea de la familia moderna, algunos avances tecnológicos, ¿sí? Como la aparición de electrodomésticos, empiezan a ser marketingiados específicamente a las mujeres. O sea, aparece esta noción de nichos de consumo y de marketing, recomiendo Mad Men, tal vez. Y bueno, estos electrodomésticos, bueno, se marketingan las mujeres porque simplifican tareas domésticas y se reduce tiempo de trabajo que se tiene que dedicar a estas tareas. La Segunda Guerra también tiene esta característica de que permite una incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, este proceso ya vemos que tiene cierto hilo de continuidad, pero al mismo tiempo, la contradicción entre la posibilidad de las mujeres, por un lado, de vender su fuerza de trabajo como sujetas libres, pero de estar sujetas también al rol de ser madres y de ser cuidadoras, pasa a ser un síntoma político, ¿no? Aparecen los reclamos por los derechos reproductivos y por el aborto legal, luchas por los derechos al ejercicio de una sexualidad e identidades gay y lésbicas sobre todo, y se desnaturaliza el rol de las mujeres, o sea, se disocia naturaleza de rol social. Esto es lo que va a dar lugar luego a la divergencia entre las categorías de sexo y de género que después se consolida sobre todo en los 80s. Pero durante los 60s, las fragmentaciones de la clase obrera, ¿sí? Las formas de la discriminación pasan a ser evidentes. Tomando el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las luchas por los derechos civiles y de Black Power van a poner de relieve como una injusticia que haya una segregación racial, sobre todo de la pobreza o de la represión policial, ¿sí? Esto estalla en un contexto en el que muchos varones negros, pero también mujeres, habían accedido a puestos de trabajo complejos, ¿sí? Donde ya se demostraba que la diferenciación racial no parecía racional frente a una supuesta meritocracia. Hay una película que se llama Hidden Figures o Talentos Ocultos, que es una peli-libro en realidad del 2016, y trata la vida y las carreras en la NASA de un grupo de mujeres negras. Es una película que a mí me gusta mucho porque muestra, por un lado, la sujeción del avance científico a las necesidades de acumulación de capital, ¿sí? Sobre todo las nacionales en un contexto de Guerra Fría, como el financiamiento, los recursos, el personal, todo se mueve de acuerdo a esta presión, pero en particular, a lo que nos compete, muestra muy bien la segregación, tanto por género como por raza. Los equipos más importantes están compuestos por varones blancos, ¿sí? Y las mujeres son lo que en la época se llamaban computadoras, porque hacen los cálculos que se les piden. Y entre las mujeres también hay una segregación, hay un equipo específicamente de mujeres negras. Estas minas son muy buenas en lo que hacen, pero no tienen el reconocimiento adecuado. Entonces muestra también cómo las cosas van cambiando, cómo los derechos se van consiguiendo de acuerdo a lo que está planteado en cada momento.
Esto lo voy a hacer para ilustrar como en lo más concreto la idea más general, ¿sí? Cuando es incompatible la injusticia con el proceso de trabajo. Cuando necesitan que una mujer negra sea ingeniera porque la requieren con dicha formación, le otorgan el permiso para estudiar en la universidad. Y de hecho después esto se vuelve un precedente legal icónico para la conquista de este derecho, sobre todo en un país como Estados Unidos que se basa mucho en la jurisprudencia. Cuando necesitan que otra mujer negra esté apta para trabajar en la misma oficina que todos varones blancos, anulan la distinción de baños para blancos y baños para negros porque era ridículo que ella tardara 40 minutos yendo a otro sector solo para ir al baño. Cuando necesitan a alguien que opere la nueva computadora de IBM y la única que lo puede hacer es una mujer negra, le otorgan un cargo formal para que lo haga como supervisora. Entonces, las mujeres negras que ella forma como parte de su equipo pasan a tener el derecho y, digamos, la tarea de operar este tipo de máquinas. Después de los años 70, la crisis se procesa con una nueva división internacional del trabajo. Sí, es la época en la que se relocalizan en distintos países algunos momentos de la cadena de producción, muchas tareas se vuelven simplificadas y hay un aumento al mismo tiempo de la población sobrante. Cuando digo sobrante, me refiero a sobrante al capital, ¿sí? No es una carga valorativa, sino respecto de poblaciones que se ven altamente pauperizadas y que parecen no importar. Y la clase obrera a partir de este periodo se encuentra mucho más fragmentada, ¿sí? Ya no tal vez con tanto énfasis en el género, que es una desigualdad que se mantiene, sino que se afirman más las diferenciaciones por región, por nacionalidades, de acuerdo a esta división internacional del trabajo o de acuerdo a distintas ramas de la producción o ramas de ocupación. Y mientras algunas mujeres ingresan masivamente al mercado de trabajo en trabajos simples, ¿sí? De la mano de una baratura de su fuerza de trabajo, bajo condiciones de precarización, otras van a ingresar masivamente a la universidad. En este periodo, a partir de ahí, los servicios de cuidado son más socializados, aunque también mercantilizados, ¿sí? Dado los procesos de privatizaciones. Y también cobran protagonismo los procesos migratorios, ¿sí? Pensemos en los exilios económicos y el rol que empiezan a jugar para algunos países las remesas que envían estos familiares, o también en la idea de las cadenas globales de cuidado que presenta la economía feminista. A la agenda feminista se suman como reclamos la visibilización de la violencia de género, la discusión de estereotipos de género, la representación de las mujeres en la política, la cultura, los espacios de poder, y se instala también la discusión sobre la distribución de los cuidados. Si vemos y pensamos en términos de lo ideológico y lo cultural, se habla mucho de neoliberalismo y de globalización. La última etapa del siglo XX se va a expresar también en las formas de organización de la clase obrera, ¿sí? Y la forma en que se explica sus condiciones a sí misma. Es el periodo en el que emergen lo que llamamos los nuevos movimientos sociales, como algo distinto tal vez a las organizaciones tradicionales de la clase obrera, ¿sí? Más organizada en torno a sindicatos y partidos políticos. Y estos movimientos pasan a centrarse sobre todo en torno a grupos identitarios, a temas o situaciones específicas y transversales. Entonces hablamos de los movimientos ecologistas o pacifistas, antiguerra, los movimientos decoloniales o poscoloniales, movimientos estudiantiles, los movimientos antirracistas, de los derechos de las personas LGBTIQ, y también los movimientos feministas pasan a formar parte de todo este ecosistema. El contexto
también es el de la emergencia de preguntas y explicaciones que van a estar mucho más enfocadas en las subjetividades, en las identidades, en el lenguaje, en el rol del discurso. Entonces, en el rol de las ideas como moldeadores de la realidad, ¿sí? Aparecen estas nuevas preguntas. Y las discusiones, incluso en la academia o en la ciencia, van a estar marcadas por la influencia de autores posmodernos y postestructuralistas. El énfasis en la fragmentación, ¿sí? Y en lo particular de cada experiencia se hace notar también en la organización de la clase obrera, ¿sí? Reflejando su real fragmentación. Acá Tamara me decía, bueno, esto es lo que dice Butler en el debate con Fraser, ¿no? Como esa fragmentación existe y está siendo reflejada. Y esta fragmentación, ya sea va a ser por países, por condición de nacionalidad, por condición migrante, por raza, por género. Y estas perspectivas, bueno, muchas veces se reconocen, ¿no? Como anticapitalistas, como radicales, buscando representar la resistencia contra lógicas que son neoliberales, centradas en el mercado, en el individualismo o en la privatización de distintas esferas. Pero el foco en las identidades también, si no se entienden como fragmentaciones que son históricamente determinadas de la clase obrera en función de necesidades específicas de los procesos de acumulación de capital, si no las entendemos así, pueden ser también un mero reflejo, ¿sí? De una idiosincrasia neoliberal en el sentido de ser metodológicamente individualistas para pensar estas especificidades. Entonces, lo que nos parece más potente, ¿sí? Sin omitir la diversidad de formas que va a tomar la opresión y la explotación capitalistas, parece más potente profundizar en un entendimiento de nuestra situación actual, como volviendo a Marx, ¿sí? Tomando los desafíos de la desigualdad, de género, de raza, toda intersección, como partes de las tareas de una clase obrera que es mundial, pero que encuentra en esta fragmentación una traba para su organización y para trazar sus lazos de solidaridad. Eso sería como una primera conclusión. Por otro lado, creo que esto que charlamos es útil para pensar la época actual en dos dimensiones. Por un lado, en términos de la batalla cultural, ¿sí? Esta idea de señalar una agenda woke como un enemigo, y el avance de la derecha y de formas fascistoides. Y por otro lado, para pensar, bueno, cuáles son los cambios que se están produciendo en esta época. Hace un tiempo vi un tweet que decía algo así como: somos la primera generación que vive peor que sus padres y mejor que sus madres. Y creo que si tenemos que pensar un balance de las últimas oleadas feministas de los últimos años, tenemos que pensar en el marco de las anteriores olas feministas, ¿no? Cada una, y en realidad pasa con todo movimiento tal vez, cada una de ellas tuvo antecedentes de feministas que planteaban problemas, pero parecían gritar en el vacío. Un momento en el que ciertos reclamos se hacen carne, ¿sí? De forma masiva, y momentos en el que a estos movimientos, luego de conquistar ciertas cosas, se les presenta un límite. Yo creo que de los movimientos siempre podemos pedir más. Y que el techo, entonces, no se explica por falta de voluntad o falta de esfuerzo o falta de ideas, sino que está esta idea de que se suele imponer la época. Se suele conquistar como lo que tenía sentido para la época, lo que estaba planteado. Y el freno suele tomar la forma de una respuesta que por momentos es violenta, o sea, mandar a las mujeres de vuelta a la casa, ¿no? Con todas las formas de violencia que eso trae,
o que caiga en oídos sordos, ¿no? Esta idea que tal vez a alguien le suena hoy, era una agenda que era demasiado ambiciosa y que ahora ya resta. Y frente a los avances que conquistamos durante la última década, por ponerle, por supuesto que hay una reacción por parte de quienes pierden ciertos privilegios, tal vez, con estos cambios, ¿no? Por ejemplo, los varones blancos. Y si bien creo que desde los feminismos podemos hacer balances sobre algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, los efectos de una cultura de la cancelación en época de viralizaciones y del capital social mediado por plataformas y redes sociales, no creo que nos hayamos pasado 3 pueblos. De hecho, yo creo que en términos de comunicación y de educación hemos hecho bastante bien. Hemos gestionado desde redes autogestivas para garantizarnos los abortos hasta la implementación de la educación sexual en las escuelas, desde sistemas de cuidado en algunos países, leyes para las poblaciones travesti trans, la instalación del problema a un nivel prácticamente global, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pensamos de vuelta en el tweet, ¿no? Esto responde tal vez a la parte de ser la generación que vive mejor que sus madres en el sentido de en relación a sus pares varones. Pero si vamos a la otra dimensión, ¿sí? La de ser una generación que parece vivir peor que sus padres, tal vez en realidad ahí tenemos una explicación de por qué un discurso que busca un enemigo claro y señalable, como la agenda woke, va a funcionar como discurso. Porque se trata de un discurso que apela a la recuperación de ciertos privilegios para sectores que sienten que perdieron un lugar de jerarquía. O sectores también que sienten que perdieron en el avance de sus condiciones de vida, ¿sí? A los que les va a cerrar la explicación de que el problema es que perdimos el tiempo otorgando derechos. Y cuando los Trump o los Milley señalan la agenda woke, nos señalan como si estuviéramos todos los movimientos abroquelados, organizados detrás de una agenda 2030. Y yo digo, bueno, tal vez el problema es justamente que no lo estamos. O están señalando como enemigo del malestar a ciertas porciones de la clase obrera como enemigos internos o globales, no sé si les suena de otras épocas. Yo creo que el problema de fondo es esa certeza, sobre todo para Occidente, de que tal vez no vamos a poder tener vidas mejores que la de generaciones anteriores. Y digo Occidente porque esto no aplica para nada para el caso de China, pero ¿quién puede comprar una vivienda hoy? ¿Quién tiene asegurada su jubilación? Son preguntas corrientes, ¿no? Y la búsqueda desesperada de explicaciones tiene que ver con todo esto. Entonces, como tarea, yo pienso que más que exigirle un mejor trabajo a las feministas, ¿sí? Que mucho vienen o venimos haciendo, me parece más potente intentar recuperar por la positiva todo aquello que tenemos en común, o sea, ser explotados como miembros de la clase obrera en una época que parece particularmente acelerada del capitalismo. Y retomando, ¿no? Esto de que desde la tradición marxista la explicación a los cambios de clima de época se tienen que buscar en el vínculo con los cambios en el proceso de trabajo, las subjetividades productivas que nos demandan como clase obrera, las dinámicas que se nos presentan del mercado de trabajo, en las necesidades entonces que parece presentar el proceso de acumulación de capital. En este punto abro tal vez alguna pregunta más que respuesta, pero desde los avances técnicos, por ejemplo, hoy en día, toda la agenda parece cooptada por el problema de la IA o de la inteligencia artificial. Primero vamos a sacarle el velo místico, porque en realidad hay que hablar de modelos computacionales de aprendizaje automático o de modelos generativos entrenados con redes neuronales y haciendo uso de la disponibilidad de datos a escala masiva. Y los feminismos sobre esto tuvieron
distintos aportes, ¿sí? Sobre todo en el énfasis en los sesgos que estas tecnologías reproducen dado quién los producen y con qué datos, ¿no? Pero creo que el marxismo también acá tiene preguntas feministas que plantear. A la automatización de tareas físicas, ¿sí? Sobre todo las repetitivas, por ejemplo, reemplazables por la robótica, se suma hoy en la automatización de tareas que hasta ahora parecían realizables solo por trabajadores bastante calificados, de hecho, ¿sí? Entonces hay una pregunta de qué cambios produce la posibilidad de implementación de estas nuevas herramientas y si bien esto lo discutimos mucho con Diego Kozlowski, la idea de la IA parece tener mucho de humo. Lo que realmente decante como un avance técnico, ¿sí? Que se instala como cambios en las cadenas productivas, ¿qué trabajos va a reemplazar? ¿Sí? Porque parece ensanchar más la brecha entre trabajos calificados y aquellos que van a contar con esto como una nueva herramienta de trabajo, ¿sí? Un límite a esto, obviamente, a este reemplazo puede ser la baratura de la fuerza de trabajo, de que directamente no convenga, pero veremos más precarización en los puestos de trabajo, tareas más repetitivas, más simples, ¿sí? Ya, por ejemplo, hoy ya hay gente trabajando de curar contenido, de ver en repetición videos o imágenes y entrenarlos, clasificarlos para que sean para que alimenten el entrenamiento de un modelo, ¿sí? Gente expuesta a contenido muy horrible, de hecho, mientras al mismo tiempo haya trabajos cada vez más sofisticados, cada vez más exclusivos. Esto siempre pasa, ¿no? Con el nacimiento de una nueva tecnificación. Y nada de esto lo estoy diciendo para generar un miedo a la inteligencia artificial en un sentido abstracto, ¿sí? O tampoco por ponernos maquinistas, o sea, tampoco por ponernos en contra del avance técnico, pero sí para subrayar que las potencias de los desarrollos técnicos, sí que tanto ensalzan tal vez los libertarios, ¿no? Como el mejor sistema que tuvo la humanidad, se realizan justamente con la convivencia entre avance y pauperización. Vienen de la mano. Y eso es lo que tenemos que estar señalando como problema. Yo no digo que Elon Musk, por ejemplo, sea consciente de esto, ¿sí? Tamara explicaba, estos procesos se dan a espaldas del capitalista individual. Pero, bueno, es casualidad, por ejemplo, en esta época que sea ese sector el que está en la mesa chica de Trump liderando una avanzada derechista. Bueno, también creo, obviamente, estos procesos toman forma específica de acuerdo a distintas regiones de países o incluso distintos grupos o sectores de la clase obrera, pero a menos que nuestro foco sea particularmente lo experiencial, las explicaciones van a tener que estar en el carácter sistémico, ¿sí? Entonces, por eso creo que siempre tenemos que volver a la cuestión de la totalidad y a entender las cuestiones concretas, ¿sí? Como una forma de aquello. Con esto yo termino y creo que ya podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Natsumi. Sí, ahora pueden hacer sus preguntas. Vamos a juntar de 3 preguntas para que las vayan respondiendo, así que pueden comenzar las personas que están participando de esta charla. Sí, preguntas o intervenciones, ¿no? También. Claro, preguntas, comentarios, felicitaciones. Yo tengo una. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Olivia. Olivia, ya, muchas gracias. Sí, felicitaciones por la exposición, muy buena. Básicamente mi pregunta es, en los momentos históricos del modo de producción capitalista en donde el capital no requería inmediatamente
que las mujeres vendan su fuerza de trabajo directamente, digamos, a nombre propio, pero obviamente sí requería que ellas asistieran a la reproducción de la fuerza de trabajo del hombre adulto masculino. ¿Ustedes considerarían que en esos momentos las mujeres eran libres por ser portadoras de su fuerza de trabajo, capaz de ser vendida en el mercado, o sobrantes para el capital? Gracias, Oli. Tenemos otra pregunta aquí en los mensajes que dice, me interesa conocer vuestras diferencias con la teoría de la reproducción social, especialmente en el plano de la estrategia política. Si es que la hay en ese plano, mil gracias, Amora, sois listísimas. Corazoncitos. ¿Alguna otra pregunta para que juntemos 3 al tiro? Bueno, entonces podemos ir por mientras respondiendo a esas dos, Tamara, Natsumi. Bueno, intento con la de Oli, aunque no sé si te entendí del todo la pregunta. A ver, voy a tratar de reproducirla. En el momento en que las mujeres vendían su fuerza de trabajo, pero no a título individual, sino como propiedad, o sea, esa fuerza de trabajo como propiedad del pater familia de sus maridos, sí eran libres o sobrantes. ¿Y por qué lo plantearías como una oposición? Digamos, para ser sobrante para el capital, se es sobrante, digamos, para la relación social, que eso implica no poder, digamos, vender la fuerza de trabajo en condiciones normales, consideradas normales en un determinado momento, que es en función, ¿no?, de una canasta de consumo que se tiene que consumir para reproducir los atributos necesarios para insertarse en el mercado de trabajo. Ser sobrante, para ser sobrante, se es, por un lado, efectivamente, como decís, bueno, un individuo libre, se vende, digamos, tiene que ser poseedor, digamos, de una mercancía. Entonces vos decís, bueno, las mujeres no eran libres en ese momento, no eran, digamos, reconocidas, de hecho, como ciudadanas, no podían vender a título individual su fuerza de trabajo. Entonces, trata de seguirme, porque estoy tratando de pensar con vos bien la pregunta, para tratar de entender a dónde vas. Por ejemplo, en los inicios del capitalismo, acumulación originaria, capitalismo preindustrial, o mismo justo después de las guerras mundiales, donde no era requerida así inmediatamente la fuerza de trabajo femenina, sino la relegación de la mujer en el hogar y reproducción, crianza y demás. ¿Son poseedoras de fuerza de trabajo, aunque el capital no lo requiera directo de la mujer? O, esa es mi pregunta, o sea, claramente son funcionales al capital como todos los obreros, porque están de alguna forma reproduciendo, o sea, no sé bien cómo plantearla. Sí, a ver, ahí, o sea, la idea de funcionalidad aparece como una idea como de exterioridad, ¿no? Como si existiera el capitalismo y entonces las mujeres, decimos, el modo de producción capitalista es la sociedad organizando el proceso de trabajo y el consumo social. Eso incluye que una parte del trabajo se realice de manera no mercantilizada. El trabajo de producir a las generaciones futuras es tan trabajo de la sociedad como es producir textiles, ¿sí? Por eso nosotras, digamos, planteamos justamente este planteo de, bueno, esto es parte de la división social del trabajo. Esta división social del trabajo, entonces, incluye una división sexual del trabajo que encuentra un fundamento en
el hecho biológico de que las mujeres tenemos una capacidad potencial, ¿no?, de gestar, que por ahora, hasta el momento, los varones no portan, no significa que en el futuro no lo puedan portar, hasta el momento no lo portan, y entonces hay en esta, como reproducir la sociedad es reproducir a los miembros de la sociedad, hay un interés de la sociedad por este trabajo específico, ¿no? Y asociado, digamos, a el hecho de que las mujeres tenemos la capacidad potencial de gestar, se nos forma para realizar ciertos trabajos, ¿sí?, asociados con el cuidado y la crianza y demás. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos considerar como parte de la población sobrante a las mujeres que no siendo, digamos, demandada su fuerza de trabajo, tampoco lo ofrecen? ¿Sí? Porque capacidad para trabajar tenemos todos, los capitalistas también. El problema es si la tenés que llevar como una mercancía, digamos, o no. Y bueno, y ahí hay, qué sé yo, distintos planteos. Yo creo que sí, digamos, que los podemos considerar, que las podemos considerar como parte de la población sobrante. Por esto que planteaba Natsu en el desarrollo histórico, ¿no? Como en la medida en que las transformaciones de los procesos de trabajo empiezan y los ciclos del capital demandan la incorporación de estas mujeres, se empiezan a partir de la lucha política que también expresamos, que expresa el movimiento de mujeres y los feminismos y demás, se empiezan a llevar puestas esas barreras, ¿no? Ella daba el ejemplo ahí de esa película que no vi y me anoté para ver y también les anoté el título porque me pareció súper interesante. Entonces, yo creo que sí, digamos, que podemos considerarlo como parte de esa sobrepoblación relativa para el capital. Sí, yo cuando hiciste la pregunta en realidad separé en dos, ¿no? Como por un lado la pregunta de si eran sujetas libres o no, me parece que aplica al momento, tal vez como más de conformación del capitalismo, cuando hay todavía toda una parte de la población, sea porque es campesina, sea porque eran mujeres y no podían vender su fuerza de trabajo, sino que lo hacían a través del varón, sean porque eran esclavos. Había sujetos que no eran libres en el sentido de que no vendían su fuerza de trabajo a un capital particular por sí mismos. Entonces, en ese sentido, esas no eran libres. Ahora, en el sentido de si son las mujeres que fueron devueltas al hogar o que estaban haciendo tareas domésticas más que nada en el hogar, pero que cuando estalla la guerra tienen la posibilidad o incluso la orden de servir a la patria y de ir a esas líneas de producción, entonces eran sobrantes en el sentido del ejército de reserva de la clase obrera, ¿no? Como era una porción de la clase obrera que estaba ahí disponible para que cuando hiciera falta, sí fueran al mercado de trabajo. Latente, ¿verdad? Sobrepoblación latente. Como una forma de la sobrepoblación latente, usando esas clásicas categorías que presenta Marx en el Capital. No sé si Natsumi quiere agregar algo o pasan a la próxima pregunta, que es, me interesa conocer vuestras diferencias con las teorías de reproducción social, especialmente en el plano de la estrategia política, si es que la tienen. Y bueno, también felicitaciones, gracias por la excelente exposición del tema escogido, felicitaciones a las dos, excelente las exposiciones de ambas, muchas gracias por socializar los materiales de lectura y el libro. Antes que nada, felicitarlas, me encantó la manera que vuelve más práctico y eficaz para poder entender diferentes conceptos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál podría ser la estrategia que podríamos implementar en nuestro cotidiano para replantearnos y replantear la idea intergeneracional de que el cuidado es meramente una habilidad maternal derivada de la capacidad de gestación? Bueno, entonces, primero la otra pregunta y luego esta. Con las autoras de la teoría de la reproducción social, que es también un campo, ¿no?, heterogéneo, creo que hay, digamos, cierta coincidencia en términos de la estrategia política. Por un lado, en términos, como planteaba en la exposición, de plantear esto es un problema unitario,
Este es un problema de cómo se reproduce esta sociedad. Y este es un problema para la clase obrera. Este es un problema, digamos, que tenemos que enfrentar como, digamos, como un problema de la acción política de la clase obrera, no es algo que va en paralelo. Y en ese sentido yo encuentro, digamos, más bien coincidencias, más que una diferenciación. Eso, digamos, en términos generales. Después, o sea, hay que ver, digamos, justamente la diferenciación cada caso particular, ¿sí? No me parece que exprese, no sé, lo mismo Titi Bhattacharya que Fraser. Fraser, o sea, digamos, hay dentro de lo que es la teoría de la reproducción social, algunos planteos de una estrategia política de mayor acercamiento a el reformismo, y otros que plantean una estrategia de acción política de independencia de clase, independencia de los partidos patronales, digamos, está atravesada por las discusiones que tienen las organizaciones de la clase actualmente. En mi caso, estoy, digamos, más cercana a las posiciones que plantean la independencia política, y eso implica no, digamos, no hacer concesiones al reformismo, ¿sí? En ese sentido, qué sé yo, también lo podemos pensar como un reformismo radical, en el sentido de, bueno, o sea, porque el feminismo, la lucha por los derechos, es una lucha reformista, ¿sí? O sea, es una lucha reformista. Lo que estamos pidiendo, cuando pedimos derechos, lo que estamos pidiendo son reformas. El tema es en qué momento uno, digamos, se detiene. En qué momento quiere pasar a ser, no sé, la gestión del Estado. Bueno, cuando uno pasa a ser la gestión del Estado, lo que pasa a ser es representante político del fragmento nacional del capital que tiene que representar. Por eso, digamos, reivindico la independencia política y no, digamos, la transformación por la vía de ganar las elecciones, por ejemplo. Me gusta esta pregunta de Aira. En términos de la estrategia política, creo que justo la versión más divulgada desde la teoría de la reproducción social, tal vez el texto más popularizado es el del manifiesto, ¿no? Manifiesto feminista por el 99%, creo que se llama. Creo que ahí reflejan muy bien algo que es como el desafío de los feminismos de la fragmentación, ¿no? Como que hay algo de, bueno, hay un problema del 99%, en el sentido de señalar como la gran clase obrera, yo lo interpreto un poco así, y como que el desafío pareciera ser que, bueno, hay distintas demandas o conquistas a obtener en distintas partes del mundo y desde distintos sujetos concretos en el sentido de las intersecciones, por ejemplo, ¿no? O desde distintos sectores, como bueno, no es lo mismo lo que va a necesitar como demanda una trabajadora de casa particular que lo que va a necesitar la que está peleando el techo de cristal. Como creo que en ese sentido hay un señalamiento con el que coincido, porque están señalando el desafío acá, es el de la fragmentación. A mí un poco como solución sí me parece que el llamado a la unidad, como en abstracto, puede quedar justamente en abstracto, como que después uno no se pueda plantear su propia tarea desde su lugar frente a eso. Es como, sí, ok, los feminismos se tienen que unir, bueno, pero ¿detrás de qué agendas? Si justamente el problema es que las agendas responden a necesidades concretas distintas y que se traducen en formas o planteos políticos distintos también. Por eso tenemos gente que tal vez va a estar pensando más en la implementación de la política pública o del acceso a derechos o representación específicas, y gente que va a estar demandando tal vez medidas paliativas frente a la crisis del COVID. Como que son efectivamente distintas agendas porque son distintas realidades concretas y materiales. Creo que cuando decimos, bueno, parte de la estrategia es
volver a señalar la clase es hacerlo en el sentido de darle un hilo de continuidad a todos esos reclamos, ¿sí? Y entender que sí, que muchas veces las agendas feministas son reformistas, que una pelea por una reforma específica, dado el contexto y la potencia que tiene por el lugar en el que está o la posición que ocupa, pero creo también que en ese vector de solidaridades, ¿no? Creo que lo más potente siempre es pujar por más, o sea, de ir señalando siempre el límite que tiene esa reforma particular, dado que el problema es la totalidad del funcionamiento del sistema. Creo que tiene que ver un poco por ahí, pero tampoco siento que sea realmente como una diferencia respecto de lo que ellas plantean. Respecto de la pregunta de Pam, no es para nada burda, es un desafío de la época, hace años aparte, que es esto de, bueno, cómo romper con la idea de que el cuidado es meramente una habilidad maternal derivada de la capacidad de gestación. Yo tengo dos respuestas. Una estrategia es la ciencia. O sea, creo que a algo a lo que hay que acudir ahí es a las discusiones que están presentando las feministas hoy en día y hace décadas desde el campo científico. Y cuando digo ciencia, tal vez la primera respuesta es tipo, el imaginario es una bióloga, ¿no? O una biomédica. Que también, ¿no? Estamos en una época en la que yo les decía, desde los 80 se instala esta decisión, digo, sexo no es lo mismo que la vivencia o que la forma cultural del género, ¿no? Como que biología no es destino, empiezan a decir los feministas, que se empieza a romper ahí. Y hoy estamos en un paso incluso más allá de eso. La biología hoy está discutiendo cómo el sexo en sí, que en esa época parecía como, bueno, está el sexo, que es lo que es dado por los cuerpos, y la cultura, que es lo que hacemos con nosotros mismos, porque somos sujetos sociales, pega la vuelta un poco hoy en día, y las feministas en la biología están discutiendo, el sexo no es el sexo dado, es una categoría científica que hemos armado también a partir de estar permeado por esta construcción cultural. Entonces creo que una de las respuestas puede ser esa, ir a buscar qué están discutiendo las científicas hoy, cómo están desarmando esto, este alineamiento categorial entre tener ciertos atributos físicos versus qué es lo que puedes hacer como persona. Y otra respuesta que diría es empaparse y empapar a nuestro entorno de las discusiones y las vivencias de los movimientos LGBTIQ. O sea, las poblaciones que están siendo hoy más atacadas a nivel mundial son las poblaciones trans. Trump, cuando ataca ahora la agenda woke, de hecho lo hace sobre todo con la agenda trans. Hay un reemplazo en los documentos oficiales, por ejemplo, que es reemplazar todo lo que sea LGBTIQ por LGB, que es una sigla vieja, ¿no? Para reconocer solamente la idea de, bueno, cada uno que haga lo que quiera con su sexualidad. Pero parece que la cuestión de la identidad es la que es más subversiva. Y yo creo que ahí también hay algo de la respuesta, porque lo trans rompe con la idea de si vos vas a ser madre o padre porque tenés o no la capacidad de gestar y parir. Rompe eso. Es tipo, bueno, tal vez tengo la capacidad de gestar y parir y no soy mujer. Entonces creo que ahí también hay algo muy potente en desarmar y desnaturalizar esta alineación entre una cosa y la otra, y que también a partir bueno, ¿cómo hago? Porque imagino esta pregunta, ¿no? Desde la idea intergeneracional, es un poco cómo se lo explico a mi mamá, cómo se lo explico a mi abuela, y es tipo presentándole a amigos trans, un poco tal vez también, además de leer científicas. Creo que esa es mi estrategia personal, por lo menos. Muchas gracias, Natsumi. No sé si queda alguna otra pregunta, sino para que vayamos cerrando. Alguien levantó la mano, me parece. Carolina había levantado la mano, pero después lo cambió como por un cosito de celebración. No sé, Carolina, si tienes alguna pregunta. No, me equivoqué. Bueno, quiero dar las gracias por este espacio.
muy interesante y da para mucho y espero seguir, que ustedes sigan dando charlas porque tenemos que empoderarnos y seguir adelante con estos nuevos movimientos sociales. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Tamara, Natsumi, ¿quieren agregar algo más? No hay ninguna otra pregunta. Nos bancamos un minutito de pausa para ver si surge alguna inquietud o alguien que quiera intervenir, discutir. ¿Comentar algo? Sí. Dice Isidora, solo quisiera dar las gracias a ambas y a Natsumi porque hace ver... Ay, perdón, que se me... bueno, solo quisiera dar las gracias a ambas y a Natsumi porque hace ver que se puede combinar las ciencias de la computación y el feminismo. Espero poder aplicarlo en un futuro cuando acabe mi carrera. Gracias, Isidora. Ya tenés potencial directora. Súper. No, ¿Alguien más? Uh-huh. No, creo que lo lindo de los feminismos es que son combinables con muchas cosas, como esta idea de qué es lo que cada uno puede hacer desde su lugar y las respuestas que también son muy materialistas, muy desde Marx, es como, bueno, hacerse la pregunta de sí mismo y qué hacer políticamente situándose desde su propia realidad material, como si ya estudié esto y ya es lo que soy como ser social, bueno, ¿cómo lo aplico para la organización política, o sea, aplica para las ciencias de la computación tal vez, pero va a aplicar para distintas ramas de estudio, de trabajo o de lo que sea de distintas personas. Gracias, Natsumi. Además, poniendo nuevos temas, que es importante que también nos vayamos haciendo cargo. Carolina Ibacache levantó la mano. Carolina, Sí, yo quería decir, bueno, claro, a nivel profesional, pero es muy importante también a nivel territorial, como dirigentes sociales, como gente que movemos a gente humilde, a gente que tiene necesidades, de abrir los ojos, de empoderar a las mujeres. ¿Por qué tienes que tener sexo si tú no quieres? Basta. Entonces, esto es muy lindo, el hacer política. El hacer política, y estas charlas dan muchas herramientas y dan para mucho. Entonces, claro, yo soy trabajadora social y claro, yo no ejerzo en estos momentos por motivos personales, pero si hago política, desde donde puedo, yo participo y hago política. Y más aún en mi comuna Macul, acá en Santiago de Chile, que ganó la extrema derecha. Entonces, yo agradezco infinitamente este espacio. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Tamara, Natsumi. Bueno, agradecer nuevamente a ustedes y a todos quienes se conectaron. Veo algunos nombres de gente querida y que podría ser invitada de futuras charlas acá, porque tienen un montón para decir sobre estas cuestiones. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad de seguir presentando nuevos elementos. Ahí mencionan a Oli, así es. También está Aira, desde España. Bueno, que ahora no está en España, está en Inglaterra. Perdón, dejé el link del video que hicieron ustedes dos de por qué el feminismo es lucha de clases, que me cambió la vida y nada, recomiendo mucho. Hice todo un trabajo enorme, re extenso en base a ese video porque es una locura. Gracias, Oli. Bueno, gracias, Oli. Bueno, compartí el trabajo después, como se intercambio ahí, todo suma. Creo que, bueno, quería decir muchas gracias a la invitación en este espacio. A mí siempre me gusta tener este tipo de intercambios, pero sobre todo en esta clave de decir, bueno, ¿para qué vamos a usar a Marx a futuro?
y también en el sentido de decir, hay un montón de cosas a respondernos, o sea, como faltan manos. Esto es una invitación a tomar a Marx y a responder más preguntas que vayan surgiendo. Y retomando esto que decía Carolina, ¿no? Tal vez hay una subestimación de ciertos grupos, sobre todo los más populares, de, bueno, si se puede o no se puede leer a Marx, si es importante o no. Y yo creo que en lo territorial, cuando se está organizando un territorio, una comunidad específica, cuando se está organizando un sindicato, y la tarea es señalar que acá el problema es o señalar el capitalismo como sistema de organización social, o señalar que lo que tenemos en común es que estamos todos siendo trabajadores explotados por este sistema, creo que ahí hay como el mejor uso que se puede dar de Marx. Entonces, nada, me parece que está bueno también tener este tipo de discusiones, no en una clave de ensalzarse mentalmente, sino justamente de hacerlo carne. Me parece que es lo más importante, así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Natsumi. Bueno, le agradecemos a las dos tremendas expositoras que tuvimos hoy. Les recordamos que esta charla, junto con otra que hicieron hace un tiempo Tamara y Natsumi, van a estar la otra semana en el canal de YouTube Plataforma Socialista. Así que, bueno, cerramos este ciclo de charlas a propósito del 8M, pero por supuesto que vamos a seguir haciendo actividades de este tipo. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Natsumi, nuevamente, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Así que, bueno, estén atentos, atentas a nuestro Instagram para ver qué actividades pueden venir a futuro. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya súper bien. Chao, gracias, saludos a todos.